Vídeo número 63. Para el 6 de noviembre del 2024. El Ministerio Conéctate a Jesús y The International Seminars TISU presentan el maratón Nuestra Historia 1844 a 2024 igual a 180 años. Vamos con la ayuda de Dios a publicar la historia del pueblo de Dios desde el Génesis hasta el presente en 180 vídeos, conmemorando los 180 años del despertar adventista y el cumplimiento de la profecía de Daniel 8:14 y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. La obediencia de Pedro, versículos 9-16. Por otro lado, Pedro, quien ya era un seguidor público de Dios, tiene una experiencia más compleja. Aunque había recibido una visión directa del cielo, la visión de los animales impuros, él no entendió de inmediato lo que significaba. Pedro consulta con Dios, muestra prudencia y humildad y espera la confirmación divina. En el versículo 19, cuando el Espíritu le habla y le dice que vaya con los hombres que llegaron a buscarlo, Pedro se percata de que la visión de la azotea y lo que sucedía ahora en la puerta están conectados, lo que le permite entender que la invitación de ir a la casa de Cornelio es, en efecto, de parte de Dios. Aplicación. Este contraste entre Cornelio y Pedro nos da una lección valiosa sobre la obediencia. Cornelio, al no ser un judío, se presenta como un modelo de obediencia simple, sin complicaciones, mientras que Pedro, un líder espiritual, nos muestra que incluso los que ya siguen a Dios a veces necesitan tomar un momento para consultar con Dios, especialmente cuando lo que Él nos pide desafía nuestras creencias previas. La clave es que ambos obedecen, pero de maneras que nos enseñan a confiar plenamente en la guía de Dios, aunque sea en momentos de incertidumbre. Reflexión final. La obediencia es esencial y Dios está dispuesto a guiarnos en todo momento, ya sea que tengamos la certeza de que es su voluntad como Cornelio, o necesitemos tiempo para consultar con Él como Pedro. El llamado de Dios nunca está condicionado por el estatus o conocimiento previo, sino por un corazón dispuesto a escuchar y actuar conforme a su voluntad. La historia de estos dos personajes nos invita a examinar nuestras propias vidas. ¿Estamos dispuestos a obedecer a la voz de Dios, tanto en momentos de claridad como de duda? ¿Sabemos consultar a Dios cuando no entendemos completamente su dirección? Ahora que hemos analizado este punto, podemos continuar desarrollando el próximo bloque del estudio. Adelante, Maestro José. Estoy apurado por desarrollar lo que ocurre después del versículo 16. Miren el versículo 17 en adelante. Dice, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, los hombres que habían sido enviados por Cornelio, habiendo preguntado por la casa de Simón, llegaron a la puerta, llamaron y preguntaron si allí se hospedaba un tal Simón, que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, 3 hombres te buscan. Levántate, pues desciende y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio. Les dijo, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa de vuestra venida? Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel a hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndolos entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y lo acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea. Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos
más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirlo, y postrándose a sus pies, lo adoró. Pero Pedro lo levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy un hombre. Hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a nadie llame común o impuro. Por eso, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Hasta aquí esta sección o esta parte. Y antes de pasarle la palabra al profe, quiero que leamos el versículo 27 y 27, 28 y 29 en por lo menos 3 versiones diferentes, para que comprendamos qué es lo que está ocurriendo. En la versión que yo tengo dice: hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a nadie llame común o inmundo. Quiero ver estos 3 versículos en por lo menos 3 versiones bíblicas diferentes, para que tengamos claro qué es lo que nos está diciendo. Adelante, profe. Estamos en la serie El Maratón, 180 años conectados a Jesús. ¿Cómo lograrlo? Hoy nos toca en la Biblia al día, Hechos capítulo 10. Escuchemos. Vamos, profe, adelante. Léala usted. En el pasaje que mencionas, encontramos una gran revelación para la iglesia primitiva, donde Pedro descubre que el mensaje de salvación no es exclusivo para los judíos, sino que se extiende a los gentiles. Es un momento crucial para el cristianismo, ya que Dios le muestra a Pedro que no debe llamar impuros a los gentiles, abriendo así la puerta para la inclusión de todas las naciones en el Evangelio. A continuación, te presento los versículos 26, 27, 28 y 29 en 3 versiones diferentes para comprender mejor el mensaje. Reina Valera 1960, 26. Pero Pedro le levantó diciendo: levántate, que yo también soy hombre. 27. Y platicando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por eso, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Nueva versión internacional. Pero Pedro lo levantó y le dijo: levántate, yo también soy un hombre.
Mientras conversaba con él, entró y encontró a mucha gente reunida. Y les dijo: ustedes saben que no es lícito para un judío asociarse o acercarse a un extranjero, pero Dios me ha mostrado que no debo llamar a nadie impuro o inmundo. Así que, sin oponerme, vine cuando me llamaron. Ahora bien, ¿por qué me han enviado a buscarme? Biblia de las Américas. Pero Pedro lo levantó diciendo: levántate, yo también soy un hombre. Y conversando con él, entró y halló a muchos reunidos. 28. Y les dijo: ustedes saben cuán abominable es para un judío asociarse o acercarse a un extranjero, pero Dios me ha mostrado que no debo llamar a nadie común o inmundo. 29. Por eso, al ser llamado, vine sin objeciones. ¿Por qué me han enviado a buscar? Reflexión. A través de estos versículos, vemos cómo Pedro recibe una visión divina que cambia su perspectiva sobre los gentiles. En el contexto cultural y religioso de la época, los judíos consideraban a los gentiles como impuros. Pero Dios le muestra a Pedro que el Evangelio es para todos, sin distinción de raza ni condición social. Este pasaje es esencial para entender el principio de inclusión que debe regir la Iglesia. Un principio que se refleja en las enseñanzas de Cristo sobre el amor y la salvación universales. Es un desafío para todos los creyentes, ya que nos invita a no hacer distinción entre las personas basadas en su origen o estatus. Ahora, con esta visión más clara, ¿cómo crees que este pasaje puede influir en nuestra comprensión de cómo Dios quiere que tratemos a los demás hoy en día? Quiero que quede, como bien lo dijo ya el profe, claro, que cuando Pedro estaba en la azotea Pedro vio un lienzo con animales inmundos, y que cuando Dios le dijo mata y come, no se estaba refiriendo al lienzo. Dios se estaba refiriendo a, como dice el versículo 28, se estaba refiriendo a los extranjeros a quienes Pedro consideraba inmundo. Por eso he pedido que se lea en 3 versiones diferentes. Notemos que una de estas 3 versiones dice: pero Dios me ha mostrado no llamar a nadie impuro. Otra dice, esa es la nueva versión internacional, pero en la Reina Valera 1960 dice: pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Yo quiero que quede claro la importancia de comparar versículo con versículo, texto con texto, versión con versión. Observe que en esta versión Reina Valera revisada 1960 dice que a ningún hombre, mientras que las otras 2 dicen que a nadie. ¿Queda claro? Necesitamos tener esa claridad. Este pasaje, este capítulo se está refiriendo a hombres, no a animales inmundos. Adelante, profe. Amén. Qué importante es hacer un estudio detallado de las Escrituras, comparando versículo con versículo y comprender bien el contexto y lo que Dios nos quiere enseñar a través de su palabra. Como bien mencionas, el pasaje de Hechos 10 no se refiere a los animales impuros en sí, sino que utiliza la visión de los animales inmundos como un medio para enseñar a Pedro y a nosotros una lección espiritual mucho más profunda sobre los prejuicios y las distinciones entre personas. Dios está hablando sobre los hombres y no sobre los animales, como algunos podrían interpretar erróneamente si se lee sin el contexto apropiado. En este sentido, la comparación de las versiones es crucial, ya que nos ayuda a entender cómo las palabras pueden variar según la traducción, pero siempre debemos enfocarnos en el mensaje central.
Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Envai. Pero Dios me ha mostrado que no debo llamar a nadie impuro o inmundo. Él lo obedecerá. Pero Dios ha mostrado que no debo llamar a nadie común o inmundo. Lo que Dios le mostró a Pedro, y que se resalta en las versiones citadas, es que ningún ser humano debe ser considerado impuro o inmundo, sin importar su origen, raza o estatus. Dios estaba enseñando a Pedro a no hacer acepción de personas, y esto tenía un impacto profundo en su pensamiento y en su misión de llevar el evangelio a todos, incluidos los gentiles. Esto es crucial para nuestra comprensión, porque a veces, como seres humanos, podemos caer en prejuicios y distinciones que no tienen fundamento en el amor de Cristo. Dios está derribando esas barreras en este capítulo, enseñándonos que todos somos igualmente dignos de su gracia y salvación. Como bien decías, al estudiar la Biblia, debemos ser meticulosos y cuidadosos al comparar los pasajes para que no cometamos el error de aplicar un mensaje de manera incorrecta. Gracias por poner de relieve este punto tan importante. ¿Qué opinas entonces sobre cómo este principio se aplica en la vida cristiana hoy en día? ¿Cómo debemos tratar a los demás siguiendo el ejemplo que Dios nos da a través de Pedro? Nuestro tiempo se nos ha agotado para esta versión matutina, pero quiero que quede bien claro que ya la palabra de Dios nos ha enseñado que aquel que sigue a un ciego termina cayendo en el mismo lugar donde caen los ciegos. No podemos seguir a hombres que se hacen llamar siervos de Dios, varones de Dios, pero que a la hora de aplicar la Biblia de la manera correcta, que es un versículo, comparando un versículo con versículo, un texto con el texto, una versión con la otra versión, dejando que la Biblia se explique así sola, cometen el error de conducir a multitudes hacia el despeñadero. No podemos permitir que eso nos ocurra. Por amor de Dios, dejémonos conducir por el Espíritu Santo. La Biblia se explica así, ella sola. Este pasaje, si usted lo toma como si estuviéramos hablando de animales y de alimentos, tendríamos una contradicción con lo registrado en el libro de Levíticos, o sea, en el Antiguo Testamento. ¿Cuál es el problema? El problema es que estos seguidores ciegos de la palabra de Dios han enseñado que el Antiguo Testamento ya no está vigente. Y al enseñar esa mentira, ¿qué ocurre? Que da cabida a cualquier mala interpretación del Nuevo Testamento, poniendo pasajes que son contradictorios de la Biblia, si se tomara en cuenta el Antiguo Testamento, como verdades. Cuidado, mis queridos amigos, al seguir conceptos erróneos que algunos enseñan a través de las redes sociales y de manera presencial. Usted tiene la mejor guía, que se llama Espíritu Santo. Ore, sea persistente en la oración, y usted no cometerá errores a la hora de la interpretación. Escuchemos al profe para ir cerrando con nuestro estudio y analizando este último comentario que acabo de presentar. Adelante, profe. Amén. Qué importante es ser conscientes de que, al estudiar la Biblia, no debemos seguir ciegamente a nadie, sino que debemos ser guiados por el Espíritu Santo. La palabra de Dios es clara y se interpreta a través de su contexto, comparando un versículo con otro, un texto con otro, y considerando la totalidad de la Escritura. Como mencionas, cuando se malinterpreta un pasaje o se extrae de su contexto, podemos caer en errores graves que nos alejan de la verdad.
El ejemplo que das sobre la posible contradicción entre el Antiguo y el Nuevo Testamento es muy acertado. Si tomáramos el pasaje de Hechos 10 sobre los alimentos inmundos como una regla general, estaríamos en conflicto con lo que enseña el libro de Levítico, que claramente establece lo que es limpio e inmundo en cuanto a los alimentos. Sin embargo, como señalas correctamente, el verdadero significado de este pasaje está relacionado con la aceptación de los gentiles, no con la purificación de los alimentos. El error de separar el Antiguo del Nuevo Testamento y de enseñar que el Antiguo Testamento ya no es relevante ha llevado a muchos a malinterpretar las Escrituras. Pero la verdad es que ambas partes de la Biblia están profundamente conectadas y no se pueden entender completamente sin la otra. Lo que Dios está haciendo en Hechos 10 es enseñar a Pedro y a todos nosotros que debemos dejar de lado las barreras que nosotros mismos hemos creado entre las personas. El Evangelio es para todos, sin distinción de raza, nación o estatus, y debemos ser fieles a ese mensaje. Para cerrar, es esencial recordar que el Espíritu Santo es nuestro guía principal y que al orar, al estudiar con humildad y al permitir que la Biblia se explique a sí misma, no caeremos en errores. Que no permitamos que nadie nos desvíe del camino recto. Solo Dios tiene la última palabra y su palabra es infalible. Que Dios nos bendiga y nos siga guiando en nuestra búsqueda de su verdad. Gracias por este hermoso estudio y por permitirnos crecer juntos en el conocimiento de su palabra. Hasta la próxima. El Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutorías TISO agradecen a Dios primeramente, a la tecnología y a todos ustedes por habernos acompañado en este estudio de El Maratón. 180 años conectados a Jesús. ¿Cómo lograrlo? Amigos, gracias. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, del Ministerio Conéctate a Jesús. Desde Panamá, puente del mundo y corazón del universo, les decimos buenos días. Nos vemos en la versión vespertina. ¿Por qué? Porque si para mantenernos físicamente sanos necesitamos desayuno, almuerzo y cena, para mantenernos espiritualmente sanos también necesitamos desayuno, almuerzo y cena. Así que aquellos que quieran almorzar espiritualmente conmigo, los espero en la versión vespertina en horas de la tarde. Bendiciones. Chao. Disculpen, iba a cerrar pero no hemos orado. Vamos a orar. Dios nuestro que estás en el cielo, gracias te damos por permitirnos el análisis. Hemos corrido un poco al final de la programación por cuanto la hora se nos venció. Pero, oh Señor, no podemos dejar de orar. Gracias, Padre. Gracias por acompañarnos. Gracias por permitir el uso de la tecnología y sobre todo por recordar que es el Espíritu Santo el que nos conduce y que es la Biblia la que se explica a sí mismo. Texto por texto, renglón por renglón, versión tras versión. Ella se explica así sola, bajo el principio solo la Escritura. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, Dios les bendiga y les esperamos en la sección vespertina. Oren por nosotros para que podamos seguir adelante en este maratón. Bendiciones.